El objetivo de esta enseñanza es que usted y yo entendamos el poder del pecado y el poder de la gracia. Ese es el objetivo de la enseñanza de esta noche y voy a estar tratando de cada enseñanza darles un objetivo que vaya en nuestra mente bien claro qué ha aprendido después de venir a la iglesia. Primero entonces vamos a ver el poder del pecado y después el poder de la gracia de Dios. Esta noche vamos a ver pecado y perdón. Vamos a ver qué es lo que puede hacer el pecado en la vida de un hombre, pero qué es lo que puede hacer también el perdón en la vida de un hombre. Eso es lo que vamos a ver esta noche. Cuando nosotros hablamos de pecado, viene a la mente error, fallo, no errar en el blanco, es decepcionar a alguien. Pero cuando escuchamos la palabra perdón, también viene a nuestra mente de que alguien decidió perdonarme, que alguien decidió no destruir mi vida. El perdón viene a nuestra mente y te da libertad. En cambio, el perdón te da esclavitud, tristeza, estrés, sentimiento de culpa. Pero en cambio, el perdón te libera de todos esos sentimientos nocivos, de esas emociones nocivas que hay en nuestra vida. En el capítulo 4 estamos viendo la gracia de Dios ilustrada en la vida de dos hombres del Antiguo Testamento. Y uno de ellos es Abraham. La semana pasada dijo, Abraham no fue salvo por obras, Abraham fue salvo por gracia. Ahora esta noche el apóstol Pablo va a usar la persona del rey David para decirnos, David también fue salvo por gracia, no por obras. En el verso 6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Marque al final de su verso la palabra sin obras. Si usted y yo queremos hablar del rey David, probablemente necesitaremos algunos años estudiando su vida, detalle por detalle, acontecimiento por acontecimiento. Y si queremos conocer su corazón, tendríamos que ir al libro de los Salmos y nos tomaría otros 5 años más estudiando a este hombre. Pero su vida está resumida en el Salmo 78, 70. Y vamos a ver primero las obras que David hizo, de las cuales él nunca se jactó y nunca dijo, yo creo que Dios me puede perdonar o Dios me debe perdonar por todo lo que yo hice. Dice el Salmo 78, 70, eligió a David su siervo y lo tomó de la majada de las ovejas. Detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó, verso 72, conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Él cumplió el trabajo para el cual él fue llamado. Cuando dice, los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Y después dice, los pastoreó con la pericia de sus manos. Él gobernó a Israel con el corazón, pero también con la excelencia. Porque hay muchas personas que podemos querer gobernar algo con el corazón y eso es muy peligroso. Es solo emoción, es solo pasión. Pero dice la pericia de sus manos, la palabra pericia es con excelencia. O sea que él no solo trabajó, sino se vio el resultado de su trabajo. Hoy muchas personas dicen, trabajé 8 horas, ya no me importa que hayas trabajado 8 horas. Trabajé 12 horas, no me importa que hayas trabajado 12 horas. Trabajo 18 horas al día, no me importa. Lo que quiero ver son los resultados. Y en cuanto a resultados del llamado que tuvo David, él puede decir, los cumplí, incluso los sobrepasé. Hablemos de las obras de David. Número 1, adorador por excelencia. Es el autor y escritor de los Salmos. ¿Qué hombre de la Biblia ha escrito tanto acerca del corazón de Dios que David? Excelente salmista, excelente músico. En cuanto a la adoración, él estaba tan apasionado con adorar a Dios que trasladó el tabernáculo a Jerusalén. Entonces usted se pone a pensar y dice, un hombre que escribió los salmos, que movió el tabernáculo, que movió una nación a cantarle a Dios, que la adoración era primordial en la vida de este pueblo de Israel. Es una obra increíble. ¿Dónde están los líderes espirituales como David ahora como ser? Era un hijo responsable. En su adolescencia, mientras él estaba pastoreando las ovejas, el padre le envió a David a visitar a sus hermanos en el campo de batalla. Usted cuando lee el texto dice, este hombre era responsable, era dedicado y sobre todo obediente a su padre. A donde su padre le enviaba, allá iba. Como hijo era excelente. Su padre no tenía queja
porque su padre le pedía hacer algo y él lo hacía. Era guerrero por naturaleza, guerrero por naturaleza. Él es el hombre que puede decir: yo maté a un gigante, yo desafié a los filisteos. Ningún ejército me derrotó mientras yo era el general de Israel. ¿No le parece increíble este tipo? Adorador, obediente y ¿qué más? Guerrero por naturaleza. Muy pocos hombres tienen la naturaleza que tenía David en cuanto a las batallas, en cuanto a las guerras, que nunca le tenía miedo a los enemigos, bien sean internos o externos. ¿Y qué decir? Estadista insuperable. Los que estudian la vida de los líderes, de los estadistas, dicen que el rey David no ha sido superado por ningún estadista en todos los tiempos. Y usted se pone a pensar y dice: hablemos de la política de David. Primero, él tomó una nación en bancarrota espiritual, en bancarrota económica, totalmente desorganizada. No había un orden político ni jurídico. ¿Sabes lo que hizo el rey David? Le dio vida política, económica y espiritual a la nación de Israel. Son obras increíbles. Y usted dice: wow, yo quisiera que él sea el gobernador de mi país, de mi nación. Su currículo es insuperable hasta hoy por cualquier otro hombre. Insuperable. No ha sido superado por nadie a lo largo de la historia como el rey David. ¿Sabe por qué? Porque la nación que él formó hasta el día de hoy está de pie. ¿No le parece increíble? La nación que él levantó es la más poderosa del mundo ahora mismo. Israel, amigos. ¿Y quién lo hizo? El rey David. Y usted dice: bueno, este hombre ha hecho cosas increíbles para Dios. Yo creo que él debe entrar rectito al cielo. Pasa directo. No hay que preguntar quién es. Todos le conocen. ¿Sabes? Todo esto se vio empañado por sus pecados, que aunque no le importó al pueblo, le importó a Dios. Ustedes conocen a este hombre que es muy popular y muy famoso, creador de Mac, Steve Jobs. Dicen que este tipo era arrogante, grosero, violento, gritaba a sus empleados, pero era visionario. Él quería cambiar el mundo con las cosas que él inventaba. Y lo hizo. Y la gente, nadie habla de sus defectos. ¿Sabe por qué? Porque este genial, polémico, déspota y grosero hizo una obra que rebasó a su persona. Su obra fue más grande que sus defectos y todo el mundo le conoce como alguien inteligente, brillante, exitoso, alguien que sí realizó sus sueños, porque muchos solo soñamos con querer soñar. Pero cuando nosotros vemos esto, a lo largo de la historia hay muchos hombres como Steve Jobs, neuróticos, paranoicos, homosexuales, pero que llegaron a ser excelentes músicos, y su música y su talento, a nadie le importaba sus problemas, sus defectos de carácter. Pero en cambio, cuando servimos a Dios no le impresiona que usted sea un genio y que su genialidad haya sido de bendición para muchas personas, para muchas naciones. Lo primero que va esta noche a enseñar el Señor es que Dios puede ser David, y si David ha pecado, el pecado trae consecuencias. Por eso fue el objetivo de la primera parte. El pecado trae consecuencias, el peligro de pecado. A los hombres le asombra las obras de los otros hombres, de los genios, de los exitosos, pero a Dios le importa la integridad del corazón de los hombres. Entonces, primera cosa que vemos hasta ahora, no se trata de tu éxito, no se trata de tus obras, se trata de tu corazón. El pecado que cometió David fue letal para su vida. Y vamos a ver cómo el testimonio de toda una vida lo arruinó en un día. Eso es lo que hace el pecado. El pecado arruina el testimonio de toda una vida en 5 minutos, en un día, en una hora, en un mes. Testimonio de toda una vida. Usted puede haber sido santo, consagrado, ungido por 20 años, 30 años, pero en un día puede destruir todo esto. Porque cuando David cometió ese pecado, el cual vamos a hablar esta noche, tenía 50 años. Un currículum impecable. Veamos los pecados de David ahora. Ya vimos las obras de David. Dice 2 de Samuel 11:1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos,
y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron Raba, pero, aquí está el pero, David se quedó en Jerusalén. Posiblemente ese tiempo que salen los reyes a la guerra sea el verano. David era un rey y ese tiempo de guerra era también su tiempo. No era tiempo para descansar, no era tiempo para vacaciones, no era tiempo para estar durmiendo. Uno debe ser buen administrador de su tiempo. A cada cosa debe darle su tiempo. Hay tiempo de guerra, hay tiempo de paz, hay tiempo de trabajar y hay tiempo de descansar. Como lo expresa Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Primera cosa que David descuidó fue en cómo administrar su tiempo. Si usted no está administrando bien su tiempo, el tiempo va a ser su peor enemigo. Pero si usted administra bien su tiempo, el tiempo va a ser su mejor aliado. Y la pregunta que tengo esta noche para continuar es, ¿cómo aprovechó este día? Las cosas que hizo, ¿realmente le están acercando al lugar donde quiere llegar? El tiempo que usó el día de hoy, ¿lo usó para apuntalar su fe, para apuntalar sus convicciones o sencillamente vivió por vivir? Cuando una persona tiene un sueño, el mejor aliado de él es el tiempo. ¿Saben por qué? El tiempo bien administrado puede ser, como dije, el mejor amigo de cualquier hombre exitoso, y lo es. Pero mal administrado puede ser el peor de los enemigos. Deje que el tiempo sea su amigo y no su enemigo. David, en el tiempo que debía estar levantando la espada, defendiendo a su nación, peleando por su casa, él decidió usarlo mal. Estar en el lugar correcto, no usando bien el tiempo. Y pregunto para continuar, el día de hoy, ¿hizo algo que realmente le está acercando al lugar donde tiene que ir? Porque el problema de nosotros los seres humanos es que decimos, no tengo tiempo. No hay tiempo para nada. Es difícil. Yo me pongo a pensar en los tipos que manejan naciones, multimillonarios que manejan corporaciones. Les ves jugando golf, les ves tomando un café con su familia, les ves viajando, haciendo obras de caridad y te preguntas, ¿dónde tienen tiempo? Entonces, cuando estaba haciendo este estudio ayer, llegó la otra propuesta, ya no solo estar en la posición académica de la universidad, sino política de la universidad. Dije, otra candidatura porque fueron, analizaron las leyes, dijeron, sí puedes, Freddy. Puede estar en las dos. Yo estoy pensando, en un año guiar las dos sería genial. Y me puse a pensar en el tiempo. Y aquí está la respuesta. El tiempo bien administrado es tu amigo, es tu aliado, es tu arma. Pero mal administrado es tu peor enemigo. La pregunta es, ¿por qué han caído los hombres? Por estar en el lugar que no deben estar y haciendo mal uso del tiempo que Dios les ha dado. Continuamos. David delegó a Joab y a sus siervos la dirección del ejército israelita en la guerra. Esto no era una guerra para ser delegada a otro. Escuche bien, yo sé que muchos de ustedes dicen, hay que delegar a otros, pero hay cosas que no pueden ser delegadas a otros. Hay cosas que Dios directamente te ha desafiado a que tú hagas, es tu responsabilidad. Él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Israel. No puede enviar a un general. Pero él dijo, voy a descansar. Hay veces que los descansos pueden llevarnos al pecado. David delegó a Joab. Entonces, hay ministerios que no se pueden delegar a nadie. A pesar que todos los amonitas fueron derrotados, la ciudad de Raba fue sitiada, el éxito, escuche bien lo que les voy a decir, el éxito no siempre es señal de que el hombre de Dios está activo y cumpliendo con su deber. El éxito no es sinónimo de que Dios está contigo y que tú estás realmente haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. Leemos, pero David se quedó en Jerusalén. ¿En dónde se ha quedado usted? Por quedarse en el lugar donde debiste quedarte, cuando no debiste quedarte, los resultados pueden ser fatales. Y el testimonio de toda una vida puede ser arruinada en un segundo. Pero David se quedó en Jerusalén. Él mandó y no fue. Otros salieron y él se quedó. Verso 2, consecuencias. Y sucedió un día. Y ese día puede ser para usted cualquier día. Quizás se ha salvado, Dios ha sido misericordioso, realmente se ha escapado de caer en el pecado. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Y al caer la tarde, ¿qué está haciendo este tipo a las 2, 3 de la tarde en la cama? Es el general de Israel.
y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Escuche bien, cuando el diablo le quiere tentar a usted, le va a tentar no con algo que a usted no le guste, le va a tentar con algo que a usted le genere placer, estima, valor. Y usted va a decir, wow, esto es lo que quiero. ¿Y sabe lo que dice? Era muy hermosa. Y cuando la Biblia dice era hermosa, pero aquí dice era muy hermosa. Alguien que realmente es bellísima. Y sucedió un día. En un día muchas cosas pueden suceder. ¿Qué pasó el día de hoy en su vida? En un día muchas cosas pueden suceder. Firmas contratos, corrompes a alguien, mientes a algunos, te acuestas con alguien. Pero en un día también puedes tomar decisiones sabias. Oras, lees la Biblia, predicas de Jesús. Haces negocios transparentes. Defiendes a los desvalidos. Esto se puede hacer en un día. Pero sucedió un día. En un día pueden suceder muchas cosas, como dije, lo que ha costado muchos años de consagración, de experiencias, de dolor y de aprendizaje, se puede perder en un día. Y les vuelvo a repetir, el testimonio de toda una vida fue arruinado en un solo día. ¿Es este ese día quizás que usted tuvo que hacer eso? En un día se acaba un matrimonio, en un día se acaba un negocio, en un día se acaba una amistad, en un día se acaba una nación, con una firma, con una decisión. Y sucedió un día. Dice, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Él estaba durmiendo cuando debería estar despierto. Ese es el problema de la iglesia y de muchos de nosotros los cristianos, que estamos durmiendo cuando debemos de estar despiertos. Estamos dormidos en nuestras bajas pasiones, en nuestras ambiciones personales. Estamos dormidos pensando en cómo satisfacer mi carne. Pero si estuviéramos despiertos espiritualmente, estuviéramos buscando cómo hacer que el reino de Dios avance centímetro a centímetro, metro a metro, kilómetro a kilómetro, conquistando lo que le pertenece a Dios. Dice, él estaba aquí en su lecho. Ministros, siervos, líderes, cristianos que duermen cuando deben estar despiertos, pueden ser víctimas de situaciones que le pueden hacer un daño espiritual irreparable. Un daño espiritual irreparable. Y terminas cayendo en el pecado, sintiéndote culpable, con baja autoestima, pensando que no vales nada o tratando de ocultar el pecado. Probablemente, después dice, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. En eso no había nada de malo, pero el tiempo y el lugar era malo. Muchas veces estar en el lugar y en horas equivocadas, con personas equivocadas, puede ser un desastre personal y espiritual, que te puede costar la vida, que te puede costar tu familia, que te puede costar tu negocio, que te puede costar tu ministerio. Continuamos. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Todo coincidió la misma vez para él. Era como si él estuviera buscando la tentación. Por otra parte, era como si la tentación lo buscara a él. Sabes, yo no creo que era la primera vez que Betsabé se bañaba a esa hora. Flavio Josefo escribe y dice que era el tiempo del verano y ella se bañaba con agua fría. Y ella sabía que su casa era visible desde el palacio. Entonces, aquí hay una enseñanza también para las mujeres. ¿Para qué usa su belleza? ¿Para qué usa su belleza? ¿Usted se viste de tal manera que se convierte en el objeto de lujuria de alguno de sus hermanos, amigos, compañeros de trabajo? ¿Está usted provocando a alguien que nada más le desee y no le ame? Tenga cuidado. Si Dios le ha regalado esa gracia de ser bonita, úsele para la gloria de su reino. Úsele para que Dios sea exaltado, no para que un hermano caiga por eso. Flavio Josefo dice que ella probablemente, al ver que su esposo estaba en la guerra, ella rompió los votos matrimoniales por la distancia. ¿Para qué usa su belleza? Segunda Samuel 11:3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Esto no nos gusta a nosotros, ¿no es cierto? David dice, podrían traerme esa mujer, pero los asesores les dicen, David, Betsabé es esposa de Urías Eteo. Cualquiera entiende, pero cualquiera que esté espiritualmente despierto. Pero él ha muerto espiritualmente. Lo que le están diciendo es,
Rey, es casada, su esposo está en la guerra, no puedes traerla. Escuche bien, cuando la tentación y el pecado ha tomado el control de su mente, aunque escuche 1000 sermones que digan no te unas de yugo desigual, lo harás, porque tu corazón se ha cauterizado. Cuando escuches 1.000.000 sermones que dicen no fornicarás y lo haces, tu corazón está rebelado contra Dios. Cuando la Biblia dice honra a tu padre y tu madre y escuchas lo mismo y hasta te cansas del pastor y no lo haces, es que estás lejos del Señor. No es que no le ames a Dios, no es que Él no te ame a ti, pero tú has dado más importancia a tus deseos, a tus pasiones y las más bajas. Porque aquí está la advertencia. No es que David no tuvo oportunidad de que alguien le diga no peques. Le están diciendo, David, no peques. Siguiente verso. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. La caída es esto. El pecado de David fue contra la santidad de Dios, el adulterio. Pero el pecado del rey Saúl fue, en cambio, la rebelión contra la autoridad de Dios. Los dos reyes pecaron, el uno contra la autoridad y el otro con la santidad. ¿Cuál es más grave? La Biblia dice, santo, 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 3 veces santo, el libro de Isaías, de Dios. ¿Qué perspectiva tiene usted de Dios? David pecó contra la santidad de Dios porque él cometió adulterio. Él cometió adulterio. Pecado es pecado, pero Dios trata con más severidad a los que se rebelan contra Él, conociéndole como conocía David. Y usted dice, en serio, David conocía más que nadie. Él sabía quién es Dios. Él escribió los salmos. Él movió el tabernáculo. Él formó un ejército para defender la nación de Dios. Solo un hombre que conoce tanto de Dios puede arriesgarse a hacer tanto por Dios. Pero el enemigo sabía cómo destruir a David. ¿Y cómo comenzó? Con el tiempo, amigos. El poder del pecado es arruinar la vida de un hombre que sabe quién es Dios. Acabar con el ministerio de un hombre que sabe arriesgarse por Dios. Es el poder del pecado. Y dice el texto, David, al no refrenar sus pasiones naturales y darle rienda a las mismas, violó los principios que le llevaron a ser rey. Todo lo que le llevó a ser rey, ese momento él lo hipotecó por el pecado. Todo lo que llevó a ser rey. El que había derrotado a un gigante, había vencido ejércitos, fue derrotado por una baja pasión. Las bajas pasiones arruinan a los héroes, amigos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Primer objetivo, les dije, el poder del pecado es arruinarte la vida. Eso es lo que él quiere. Y no lo hará con algo feo, con algo que no te gusta, con algo que vos detestas. Dice, era muy hermosa. Y no creen que eran hermosas las esposas de David como Abigail, que habla de Abigail, que era hermosa. Tenía una mujer hermosa. ¿Sabes? Aquí hay un mensaje para los hombres que viven adictos a la pornografía. Ellos dicen, casándose se va a arreglar mi sexualidad. No, no se va a arreglar, olvídalo. No se va a arreglar, porque eso se arregla con Dios primero. Porque David, no es porque tengas muchas parejas, significa que el placer sexual va a parar. Se incrementa. Se incrementa. Escuche bien lo que estoy diciendo. Se incrementó en David y le arruinó la vida. Entonces, Betsabé no hizo absolutamente nada por mantener la santidad de su matrimonio. Y la pregunta para las mujeres, ¿está usted haciendo algo para mantener la santidad de su matrimonio? Usted dice, soy soltera, más todavía. Más todavía. Mucho más la santidad de su matrimonio. Entonces, no pudo decir no. Se acostó con él, luego dice, se purificó de su inmundicia. Ella sabía que ese acto sexual era ¿qué? Inmundo, perverso, pecaminoso. Toda relación sexual fuera del matrimonio es lo que está diciendo el texto. Una inmundicia.
En cambio, dentro del matrimonio, lee el libro de Cantares y va a ver lo maravilloso que es. Lo maravilloso que es. Ambos adulteraron y violaron el pacto matrimonial. Por vez primera, el amado de Dios había perdido el brillo de la santidad. Había perdido el brillo de la santidad. El poder del pecado es opacar el brillo de la santidad en tu vida. El poder del pecado es quitarte la unción que Dios te ha dado para hablar con autoridad acerca de las cosas que ofenden a Dios. Debe haber una paranoia santa en el pueblo de Dios. Algunos que dicen, tengo fobia a las arañas. Yo creo que el pueblo de Dios debe tener pecadofobia, porque la fobia al pecado te va a hacer alejar de Él. Porque el pecado, mira lo que está haciendo, arruinando el testimonio de toda una vida, arruinando un matrimonio, destruyendo la integridad de un valiente guerrero como es Urías. Entonces se había transformado David en un vaso de deshonra. El poder del pecado le quitó la santidad, le quitó la unción y le convirtió en alguien deshonroso. El poder del pecado, amigos, se había transformado en un hombre que realmente se ha convertido débil. En minutos se deshizo, se acabó todo lo que él había construido durante toda una vida. Los salmos, las batallas, los gigantes en el piso, todo estaba destruido. Verso 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. El pecado cosecha pecado. ¿Qué hace el pecado? Pues produce pecado. Betsabé quedó encinta fruto de su rebelión y su relación ilícita con el rey. Fue solo una vez. Solo una vez. No dice que fue 2, 3, 4. Cuando Dios te quiere poner en el lugar y confrontar tu pecado, una vez será suficiente. ¿Sabe lo que dice? El hombre al que no debía ni siquiera mirar, esta mujer no debía mirarle a David. Tengan cuidado, mujeres, con mirar a hombres que le pertenecen a Dios y no a ustedes. Ella no debía ni mirarlo, pero ella le provocó. Ella se bañó desnuda en la azotea. Ella sabía que el rey estaba en el palacio. Mujeres, hay hombres a los que ustedes ni siquiera deben escribir un mensaje de texto, ni hacer una llamada telefónica, porque esos hombres son hombres de Dios. Y el día que usted como mujer entienda que ese hombre le pertenece a Dios, va a tener cuidado de herirle, porque no está aquí únicamente la culpa de David, la culpa es de los dos. Ella no hizo nada. Betsabé se asustó. Estoy encinta. En su vientre llevaba la consecuencia del pecado, no el fruto de la bendición. Estamos viendo el poder del pecado, amigos, para poder entender el poder del perdón. A David esa noticia le estremeció. Si pudiéramos penetrar su mente y leer los pensamientos en aquel día, ¿qué creen que estaba en el corazón y en los pensamientos de David? ¿Creen que él dijo, ay, chévere, estás encinta, me encanta que te hayas quedado embarazada, soy feliz? Inmediatamente, mire cuánto le cegó el pecado. Cuando él descubrió que Betsabé estaba encinta, ideó el más malévolo de los planes. Trajo al esposo de Betsabé a Jerusalén para que duerma con ella y él se haga cargo de ese niño. Pero Urías vino y no durmió con Betsabé. Entonces se le dio otro plan más perverso. Asesinó a Urías. ¿A quién asesinó usted para cubrir su pecado? ¿A quién asesinó usted para cubrir su pecado? Mira lo que dice 2 de Samuel 11:15. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. El hombre de Dios que está sin unción, sin santidad, sin el corazón de Dios, puede tornarse en una persona peligrosa, dañina, cruel con los otros, especialmente cuando se trata de encubrir sus pecados. ¿En qué se convirtió David? En el hombre que jamás Dios quería que él se convierta. Mentiroso, traidor, asesino, adúltero. Por 5 minutos de pasión hormonal, ¿eso ha hipotecado usted?
David dejó de pensar como el ungido y comenzó a pensar con una mente carnal. Le pidió a Joab que pusiera a Urías Eteo en una posición susceptible en la batalla y que de esa manera muriera. Con él muerto, él se casaría con Betsabé y su reputación se mantendría en la pantalla de la opinión pública. Escuche bien, aquí hay una enseñanza. A David le importó más su reputación que su relación con Dios. Y a mucha gente nos importa más nuestra reputación que nuestra relación con Dios. Él dijo, voy a ocultar este pecado, nadie lo va a saber y voy a parecer el héroe. Voy a parecer el hombre que está redimiendo a Betsabé. Hay mucha gente preocupada por su reputación. ¿Sabes? Debe preocuparte tu relación con Dios. Aquí está otro enemigo, otra cosa que hace el pecado. El pecado arruina tu relación con Dios. Él sabe que no puede volver a relacionarse con Dios, pero él quiere al menos la admiración de la gente y ya no quiere el corazón que buscaba de Dios. No solo le quitó a un hombre, a su esposa, también le quitó la vida a este hombre. De adúltero se graduó en homicida. ¿No le parece increíble el poder del pecado? El poder del pecado. Un pecado lleva a otro. Lo triste es ver que Joab, aquí está otra enseñanza. Hay muchas hermosas enseñanzas en este texto. Lo triste es ver que Joab, su sobrino y principal general, conocía la doble vida de David, de su acción pecaminosa, y no hizo nada para confrontarlo, mas se presta para ayudarlo a encubrir su pecaminosidad. Aquí está una enseñanza. ¿Está usted ayudando a cubrir el pecado de alguien? Joab era el general, uno de los hombres de David, y sabía que estaba mal. ¿A él sabe qué le importó? Le importó más la posición que tenía que la fidelidad a Dios. Si Joab hubiese sido un hombre, como debía ser, valiente, debió haber confrontado al rey David por lo que estaba haciendo. No debió obedecer las órdenes que le envió de Jerusalén, pero lo obedeció. ¿Está usted confrontando el pecado? Todo salió como anillo al dedo hasta ahora. Increíble. Joab se prestó para ayudarlo a encubrir su pecaminosidad. ¿Está usted ayudando a encubrir el pecado de alguien? Todo salió como anillo al dedo. Ante el mensajero, David declara y dice, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale. David suena preocupado pero satisfecho por la muerte de Urías. Habla como un profesional pero sin sensibilidad humana. Él solo estaba interesado en cubrir su pecado y guardar las apariencias. Con Urías muerto, David no tendría que responder humanamente ante nadie. Y es el problema de nosotros, que no queremos responder humanamente ante nadie. Pero, escuche bien, se había olvidado que desde los balcones celestiales uno le estaba vigilando. Uno le estaba observando. Uno conocía sus pensamientos. Uno vio cuando él estaba deseando a Betsabé. Desde los balcones del cielo, Dios vio todo su malévolo plan. Después de Betsabé, vemos cómo él la atrae como esposa, se casa con ella, pero el relato bíblico dice esto. Mas esto, dice la Biblia, que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. El pecado entonces, ¿qué es? Me hace desagradable ante los ojos. Eso hace el pecado, amigos. El pecado no me hace agradable ante los ojos de Dios. El pecado me puede hacer agradable ante los ojos de los hombres, porque algunos hombres aplauden. Le fuiste infiel a tu esposa, qué chévere, te aplauden, ¿no? Tienes 3 novios, increíble. ¿Con cuántas chicas? Uy, un montón. Pero a Dios no le agradó. Y si no le agrada a Dios, aunque me agrade a mí, no lo haré. Porque el poder del pecado es este, amigos. Nos convierte en enemigos de Dios. Nos hace dañar a otras personas. Nos quita el brillo de la santidad, nos quita el poder de la unción, nos hace herir a otras personas, el poder del pecado. David, vemos cómo ha caído tan desastrosamente. Y entonces el objetivo número 1 fue conocer el poder del pecado. A esto le convirtió el pecado al rey David, a convertirse en todo lo que acabamos de leer. Pero ahora vamos a ver el poder del perdón. Verso 7 de Romanos 4. David dice, diciendo, bienaventurados aquellos
cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, ha estado tratando de hacernos entender que el perdón de Dios no se puede ganar por las buenas obras que hagamos. No se puede ganar el corazón de Dios asistiendo a la iglesia, orando más, cantando más alto, si tu corazón y tu vida tienen una doble vida de pecado. El poder del perdón viene cuando tú te sientas bienaventurado. Y la palabra bienaventurado significa 3 veces feliz. Y en el hebreo dice, el justo es feliz por las cosas que no hace. Eso significa bienaventurado. El justo es feliz por las cosas que no hace. En el Salmo 32:1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El apóstol Pablo, al usar al rey David como un ejemplo del poder del perdón de Dios, quiere hacer entender a usted y a mí que quizás no hemos pecado como David, no hemos deseado a la mujer del prójimo, no hemos matado al prójimo, no hemos sido usados como él, con unción, con poder, con santidad, pero igual hemos pecado. Y David, cuando fue confrontado por el profeta Natán, dijo una sola cosa. Y a esa cosa tenemos que llegar nosotros para recibir la bendición del perdón. Él dijo, contra ti he pecado, Señor. Cuando usted entienda que el pecado es contra Dios, comienza su corazón a liberarse. ¿Y sabe cómo se siente usted? Primero se siente bienaventurado, 3 veces feliz. Pero yo no veo la cara de las personas que confiesan sus pecados y se arrepienten con la cara de felicidad. Porque debería producirnos el perdón. ¿Qué cosa debería producirnos? Felicidad, gozo, alegría. ¿O no es eso lo que ocurre cuando 2 personas se reconcilian o siguen con la misma cara larga? Se ríen, salen a comer, toman un café. Es 3 veces feliz. Transgresión, cuando dice David, aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Mira lo que David está diciendo. La palabra transgresión viene de la palabra griega peshá. Es la palabra más fuerte y seria que hay en el Antiguo Testamento para designar el mal en el nivel personal. Su significado básico es rebelión, alta traición contra el soberano. Dice, Señor, gracias por haberme perdonado la traición contra ti. Alta traición, no solo traición. La palabra pecado viene de la palabra hebrea chatá, significa apartarse del camino, errar en el blanco. Cuando traicionamos a Dios, inmediatamente nos apartamos del camino. La palabra iniquidad viene del hebreo abón, es depravación o distorsión moral. Escuche bien lo que David reconoce en el Salmo 32. Traicioné a Dios, me aparté del camino y me depravé, Señor. Pero a pesar de todo esto, gracias por perdonarme. ¿Hemos nosotros cometido alta traición contra Dios? ¿Nos hemos apartado del blanco? ¿Nos hemos convertido en enemigos de Dios? El verso 8 de Romanos 4 dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. La palabra bienaventurado significa 3 veces feliz porque Dios me ha declarado inocente de este pecado. Pero ¿qué hizo David para merecer el perdón de Dios? Él dijo una frase bien sencilla. Contra ti he pecado, Señor. 1 año le tomó reconocer su pecado. ¿Cuánto tiempo le tomará a usted reconocer el pecado? ¿Cuánto tiempo le tomará ir a la presencia del Señor y decir, no hablaste mal contra fulano, sutano o mengano? Cuando lo hiciste, te rebelaste contra Dios. Y cuando recibo el perdón de Dios, puedo escribir lo que Él dijo, bienaventurado, 3 veces feliz. Cuando la rebelión ha sido perdonada, el rebelde es devuelto al lugar que le corresponde como súbdito fiel de su Señor celestial. David volvió a la posición que había perdido. Y la única cosa que te puede volver a poner la posición donde estabas antes es el perdón de Dios. Pero a veces estamos más preocupados por la reputación frente a los demás que no nos importa nuestra relación con Dios.
Cuando te importe más la relación con Dios, no te importará cubrir las apariencias y la reputación de donde estás viviendo. Cuando el pecado es cubierto, porque aquí dice shaja, es tapar, ocultar, borrar, desaparecer. El fracaso del hombre es reemplazado por el éxito de Dios. Es increíble esto. El fracaso del hombre es reemplazado por el éxito de Dios. ¿Sabe? La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, mis fracasos son reemplazados por las victorias de Jesús en el pecado. ¿No le parece increíble? Yo caigo, yo tropiezo, yo cedo a la tentación, pero cuando me presento ante Dios y digo, Señor, contra ti pequé, el éxito que Jesús tuvo aquí en la tierra frente al pecado, ese es mío. ¿Y creen que volveré a mirar a la mujer desde el balcón? ¿Creen que querré caminar a buscar algo que sé que me puede arruinar la vida? Y mucho más cuando tienes un llamado, amigo. Cuando Dios te ha ungido. Cuando tú sabes que Él ha puesto en tu corazón hacer cosas que el 99.9% de los cristianos no harán. Pero sí sé que Dios ha puesto quizás en uno de ustedes hacer algo que va a trascender en el tiempo. Y continuamos. Cuando dice no culpa, significa que no hay ley en contra de ti. Cuando dice no culpa, no hay ley contra, ¿no le parece increíble? Quieren acusarte de algo, dice la ley, no hay ley, o sea, no hay argumento legal para acusarte. Ah, dice usted, me encanta ese término, no hay argumento legal contra ti. Es el poder del perdón, amigos. Quizás vas a pagar las consecuencias. Quizás el hombre va a tener un montón de argumentos para juzgarte, para criticarte, qué mal testimonio que has dado, etc. Pero en tu relación con Dios no hay argumento legal para condenarte. Y eso es lo que me debe importar a mí como cristiano, el poder del perdón. Cuando Jehová imputa justicia, es porque su gracia ha cubierto aquello que tú no pudiste cubrir. David trató de cubrir su pecado, no pudo hacerlo, pero la gracia, en cambio, sí pudo. Y cuando tú quieras disfrutar del perdón de Dios y conectarte nuevamente con Él, solo vuelve al Salmo 32, vuelve al Salmo 51. Y cuando esos salmos se encarnen en tu corazón, podrás ver el poder del perdón. ¿Y sabes cómo termina? ¿Y qué dice la Biblia del rey David, a pesar de su terrible pecado? Que no hay hombre conforme al corazón de David en la tierra. No existe. ¿Y por qué será? Porque él entendió un principio, que pecó no contra Betsabé, no contra Urías, no contra Israel. Él dijo, contra ti pequé, Señor. No pecó contra el pastor, por favor. El tipo es más pecador que usted, seguramente. Pero ¿contra quién hemos pecado? Contra el Señor. Primera de Juan 1:8 para concluir. Dice que debemos confesar nuestros. Esto nos cuesta. ¿Por qué? Porque somos orgullosos, somos arrogantes, aún nos gusta el pecado. Si confiesas tus pecados, dice, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarte. ¿Sabe? Pero ¿cuál es el poder del perdón? Limpiarte. Lo que David no pudo cubrir, la gracia lo cubrió. Y así es el perdón de Dios también. Lo que tus obras no podrán hacer por ti, la gracia de Dios lo hará por ti. Lo que tu religión no podrá hacer por ti, el perdón de Dios lo hará por ti. Y cuando experimentas el perdón de Dios, ¿sabes dónde te voy a ver? Una vez más, con la espada en la mano, saliendo a pelear, no contra el pueblo de Dios, sino contra los enemigos de Dios. Eso hizo David. Y al final de tu vida, dice la Biblia de él, que murió viejo, lleno de días, y Dios le dio la oportunidad de dejar a un heredero en el trono de Israel. Entonces, no es cuán profundo hayas caído, sino quién quieres que te saque de donde has caído. ¿Quieres que Dios te saque? Confiesa tus pecados. Póngase de pie.
Señor, te damos gracias por esta hermosa noche que nos regalas. Gracias, Señor, porque podemos mirar las dos caras de la moneda, Señor. El poder del pecado que nos hace miserables y el poder de la gracia que nos hace como tu Hijo, Señor. Y por eso te alabamos, por eso te bendecimos y por eso rendimos nuestras vidas una vez más delante de ti, Señor. Que caminemos en el poder de la gracia, en el poder del perdón. Que caminemos conforme a lo que sabemos y conocemos de ti. Y no vivamos conforme a los deseos de nuestra carne, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.